Hola Cheeseheads, estamos de regreso con un nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX, el podcast en español de los Packers y la voz oficial de Packers México. En este episodio queremos analizar con calma y poner todo en perspectiva sobre cómo están cerrando los Packers la temporada regular, la dura derrota sufrida en Lambeau Field contra los Ravens este fin de semana pasado, todo lo que ha ocurrido desde aquella caída en Denver, desde la lesión de Micah Parsons más específicamente, y del cúmulo de bajas que ha sufrido el equipo, sobre todo de qué podemos esperar de forma realista de los Packers rumbo a los playoffs. También vamos a platicar brevemente sobre pues algunos puntos destacados, como que ya no va a haber más juegos en Lambeau Field este año, un poco de cómo se vivió, cómo se vivieron los partidos de estos últimos 12 fines de semana en los estadios, y el último partido que ya en este punto es irrelevante contra Vikingos, y la sensación de esta falta de inercia del equipo de cara a los playoffs. Así que pónganse cómodos, respiren profundo, que arrancamos. Y bueno, arranquemos con lo más reciente y también lo más doloroso, esta derrota 41-24 contra los Ravens en Lambeau Field, que no solo fue un mal resultado, fue un partido que dejó señales muy claras dónde está el equipo hoy. La defensa simplemente no se presentó y los Ravens hicieron lo que quisieron con el equipo, a pesar de un buen esfuerzo ofensivo de Malik Willis, que ha dado buenas actuaciones y ya hablaremos de ello un poco más adelante. Pero Green Bay simplemente no ejecutó. Yo dudo mucho que, y lo mencioné en una entrevista breve que tuve, o en una plática breve que tuve con Daniel Miranda, que me encontré en el estadio al final del partido, que bueno, el plan fue muy malo para detener a Derrick Henry cuando todos sabíamos que era el arma principal de los Ravens. Sin embargo, creo que más que... Yo dudo mucho en este punto que tanto Matt LaFleur como Jeff Hafley no hayan preparado bien el partido. Más bien siento que fue una pésima ejecución por parte de los jugadores de la defensa, lo que dio una actuación tan desastrosa. Yo creo que simplemente no se ejecutó lo que se preparó, y el equipo pues queda muy mal parado, ¿no? El equipo contrario nos corrió para más de 300 yardas. Derrick Henry tuvo una de las mejores actuaciones de su carrera. Los Ravens controlaron el reloj, impusieron el ritmo y nunca estuvieron en desventaja en el partido. Desde la primera serie ofensiva que tuvieron, anotaron y dominaron el reloj, y dominaron con series ofensivas largas y sostenidas. Y bueno, pues los Packers nunca pudieron detener a esta ofensiva, que de nuevo pues, era liderada por Tyler Huntley, no por Lamar Jackson. Y el plan seguramente siempre fue limitar a Derrick Henry, simplemente nunca lo pudimos hacer. La línea defensiva fue empujada durante todo el partido, y la batalla la perdimos gravemente en las trincheras, porque también del lado ofensivo nunca se pudo establecer el juego terrestre, ¿no? Fuera de lo que pudiera hacer, del daño que pudiera hacer Malik Willis con sus piernas. La ofensiva terrestre de Green Bay nunca apareció en el partido, ¿no? Del lado defensivo se generó cero presión al quarterback, que de nuevo es un quarterback suplente, y sabíamos que iban a deshacerse del balón muy rápido, iban a mandar pases cortos y rápidos al centro, lo cual hace difícil generar presión, pero pues eso, no hubo nada de presión al quarterback, ninguna captura, ningún turnover. Ahí perdimos la batalla de las entregas de balón. Entregamos el balón dos veces, una en cuarto down que no se pudo convertir y terminó en touchdown, en gol de campo, y el otro, la intercepción de Clayton Tune, ¿no? En esa serie ofensiva donde tuvo que entrar por Malik Willis, y un pase que le rebota en las manos a Bo Melton termina en intercepción. Entonces, dos entregas de balón de parte de los Packers contra cero
de Baltimore y realmente no se generó casi ninguna jugada negativa. Fuimos ampliamente dominados por la ofensiva de Baltimore. Em, de nuevo, es muy frustrante porque no solamente era un partido donde todavía los Packers tenían aspiraciones de ganar la división y ni siquiera parecía, los jugadores no parecía que estuvieran jugando para ganar la división, parecía que ya estaban como aliviados de haber hecho los playoffs y, y también es frustrante porque Malik Willis logró acercarse durante la ofensiva en general, logró acercarse. En el tercer cuarto se puso a 3 puntos y la defensa no pudo responder deteniendo a la ofensiva de Baltimore. La defensa estuvo en 3.ª y 5 para sacar a Baltimore, a la ofensiva de Baltimore del campo y no pudieron detener en 3.ª y 5 y eso generó un drive muy largo que mató cualquier esperanza y terminó en touchdown. Ese drive resumió el partido y quizá el momento del equipo. Sin duda esta fue la peor actuación defensiva de los Packers en la temporada. Nunca no le habían anotado en toda la temporada 41 puntos y esto dice mucho del momento del equipo porque eh, no, no es como que esta defensa haya sido mala toda la temporada defendiendo la carrera. Es la misma defensa que no le permitió casi correr a Saquon Barkley, que contuvo bien la semana pasada al ataque terrestre de Chicago. Entonces es ahí donde te das cuenta que es más una cuestión de mentalidad, de cansancio físico, de cansancio, pues no sé si mental, ¿no? De una cuestión de falta de preparación de mentalidad del equipo. Y yo creo que también del lado de las lesiones pasó factura muy fuertemente. Los corners han estado jugando mal. En algún momento del partido mandaron a la banca a Carrington Valentine, mandaron en su lugar a Kamal Hayden y Kamal Hayden salió del partido con una lesión que hoy sabemos que es una lesión grave. Y bueno, esto es parte del cúmulo de lesiones que hemos tenido, ¿no? Y que para hablar bien de esto o para analizarlo más a fondo, pues hay que irnos atrás, ¿no? Algunos juegos atrás, porque esta es la tercera derrota consecutiva de los Packers. Este es la segunda ocasión en la temporada que hay 3 derrotas al hilo y hay que irnos hacia la primera derrota, que es la derrota contra los Broncos en Denver, donde ocurrió la lesión de Micah Parsons. Eh, los Packers iban ganando ese partido por 9 puntos en el tercer cuarto y el diferencial de la temporada era positivo, el equipo parecía estar en una posición ventajosa y no diría dominante, pero en una muy buena posición ante un rival difícil que hoy está cerrando la temporada como el sembrado número 1 de la conferencia americana, en un entorno difícil en Denver. Y aún así los Packers estaban en control del partido, viéndose muy bien como un equipo contendiente y de repente todo se rompió en ese partido, ¿no? En el tercer cuarto todo cambió, empezaron a cometerse errores clave, los Broncos pudieron regresar, que de por sí tampoco es como, como que la defensa estuviera dominando mucho el partido, digamos que la primera mitad fue positiva del lado defensivo, pero Bo Nix estuvo jugando muy bien, le permitieron el mejor juego de su carrera a Bo Nix y todo termina de derrumbarse cuando Micah Parsons se lesiona y desde ese momento creo que el golpe anímico a la defensa pues no la ha dejado levantarse, ¿no? Green Bay ha sido superado de forma contundente en la segunda mitad de ese partido y luego también acarreó un poco ese problema en el siguiente juego contra los Bears en Soldier Field, que los Packers controlaron la mayoría del juego, solo le permitieron 9 puntos a la ofensiva de Chicago. Contuvieron muy bien a Caleb Williams y también al ataque terrestre de Chicago, a pesar de que no tenían ya a Micah Parsons, pero simplemente no pudieron cerrar el juego. Keyshawn Nixon tuvo un muy mal juego, digamos que ahí empezó la racha de malos juegos de Nixon. Y bueno, eso también, digamos que el no poder cerrar ese partido que se tenía casi ganado contra Chicago, a falta de esa recuperación de balón en el onside kick, eh, la, la, la defensa de Green Bay no se ha podido recuperar, ¿no?
una cuestión complicada porque ese partido, aún con Malik Willis que tuvo que entrar como emergente después de que los Bears lesionaran y bueno, conmocionaran a Jordan Love, eh, pues no se pudo cerrar y fue en alguna medida por que la defensa no está en un buen momento. Eh, Vamos a hacer y bueno, eso deriva en lo que terminamos viendo este último partido contra los Ravens, haciendo un recuento de todas las lesiones que han ocurrido desde entonces y los movimientos de roster. Hay que mencionar que los jugadores que salieron lesionados del partido contra Ravens fueron Kamal Hayden, Jordan Riley, que si recuerdan, Jordan Riley fue firmado de la escuadra de prácticas de los Giants apenas unas semanas antes. También salió lesionado Nate Hobbs en una jugada donde evitó un touchdown. Zane Anderson salió lesionado temprano en el partido. Don Davion Wicks salió del partido por una conmoción. Y Malik Willis salió, bueno, ya sabíamos que llegaba tocado del hombro de lanzar y tuvo que salir del partido por una serie ofensiva para que le revisaran el hombro. Y bueno, ahí esto ha ocasionado algunos movimientos de roster que han sido bueno, constantes a partir de la derrota contra Denver, ¿no? Como les decía, Jordan Riley firmado de la escuadra de prácticas de Gigantes. Eh, Bo, Quinton Bohanna había sido también reclamado de waivers, que era un jugador que había sido cortado por Seattle. Habían habido movimientos, pero después del juego contra Baltimore, las lesiones terminaron de golpear fuerte a la defensiva y produjeron que hoy ya sabemos que Kamal Hayden y Jordan Riley se van a la reserva de lesionados. Hayden sufrió una lesión de tobillo, Jordan Riley se rompió el tendón de Aquiles. Ambas lesiones ponen fin a la temporada de ambos jugadores y estas bajas obligaron a Green Bay a hacer movimientos de inmediato. El equipo anunció 7 movimientos de roster esta semana. Se firmó, bueno, para cubrir el problema en la defensiva secundaria, los Packers firmaron a los corners Shamar Bartolomeu y Jalen Simpson desde la escuadra de prácticas al roster activo. Se reclamó al liniero defensivo Jonathan Ford, que había sido originalmente un pick de draft de los Packers y viene procedente de los Bears. Los Bears lo acaban de cortar. Se firmó también al corredor Damian Martínez a la escuadra de prácticas y se cortó al liniero defensivo Quinton Bohanna, que estuvo realmente activo por un juego en Green Bay y creo que su actuación contra Baltimore le costó su trabajo, ¿no? Porque cuando lo trajeron, pues era un liniero defensivo con características que no teníamos, ¿no? Era un obstáculo muy grande, pesado, muy grueso, ¿no? Que pensábamos que podía ayudar en contener bloqueos dobles en el centro de la línea y durante el partido contra Baltimore pues lo empujaron y lo echaron para atrás todo el juego, ¿no? Así que Bohanna no aportó la solución y en su lugar pues viene el movimiento de Jonathan Ford, ¿no? Que es un intercambio directo de nose tackles. Como les decía, Ford ya conoce a los Packers, estuvo en el equipo, fue una selección de draft en 2022, pasó 3 temporadas en Green Bay y después jugó con Chicago. Bohanna, en cambio, pues bueno, no tuvo, como les decía, serios problemas en su única aparición, donde nos terminaron corriendo para 307 yardas. Eso nos dice todo. Green Bay está desesperado por ayuda en el interior de la línea defensiva y estos movimientos realmente no son para mejorar, sino para sobrevivir, para poder cargar con jugadores en el roster. En el caso de los corners, la situación también está muy delicada porque Kamal Hayden está fuera. Nate Hobbs, en el momento que se graba este episodio, pues Matt LaFleur ya habló con los medios y Nate Hobbs pues está reportado que su lesión no le va a permitir regresar para los playoffs, mismo que Zane Anderson. Así que la secundaria está sumamente tocada. Estos movimientos de corners pues también son para tener cuerpos en el equipo, ¿no? Más que soluciones. Por ahí se anunció que Trevon Diggs fue cortado por los Vaqueros y algunas personas han considerado la posibilidad de que Green Bay lo firme. Yo creo que sería
una tontería. Tampoco Trevon Diggs te aporta absolutamente nada. Si Diggs fuera contratado por los Packers en este punto, sería el peor corner calificado por PFF del equipo. Tanto Nixon como Hobbs, tanto Nixon como Carrington Valentine como Nate Hobbs han estado teniendo una mejor temporada de lo que Diggs ha tenido. Entonces Diggs está, yo creo que su carrera no sé si vaya a poderse recuperar, pero es de los peores corners de la liga, mucho peor que los que tenemos en este momento, no va a ser de ninguna ayuda honestamente, así que yo no creo que esa sea una opción viable. La activación de Bartolomeo y Simpson pues es solamente cubrir la necesidad que tenemos. Simpson ofrece algo de versatilidad de poder jugar en el slot y como safety, pero yo creo que el corner de slot titular va a ser Javon Bullard. Y bueno, yo creo que los Packers van a descansar a algunos jugadores en este último partido de temporada regular. Supongo que entre esos estará Keyshawn Nixon. Eh, que pues no queremos arriesgar más lesiones en la posición de corner, ¿no? Ojo que todavía queda un lugar abierto tanto en el roster de 53 jugadores como en la escuadra de prácticas. Bueno, también al momento de grabar este podcast, ese lugar de la escuadra de prácticas ya fue tomado por el quarterback Desmond Ridder, que los Packers firmaron. Así que bueno, yo creo que van a seguir habiendo movimientos durante la semana antes de que termine la semana, porque el equipo simplemente necesita cuerpos disponibles para poder cerrar la temporada regular. Todo esto pues refuerza una idea muy clara, los Packers no llegan a los playoffs con el roster ideal, llegan con lo que tienen y con lo que tienen vamos a ver para qué va a alcanzar, ¿no? Dentro de todo esto pues es importante mencionar que no va a haber más juegos en Lambeau Field hasta el siguiente año. Este partido contra los Ravens este pasado fin de semana fue el último partido en Lambeau Field de aquí a el próximo septiembre o bueno, agosto que empieza la pretemporada, ¿no? Pero el último partido de una temporada regular en Green Bay, no van a haber playoffs en Lambeau Field, no va a haber ninguna cuestión significativa hasta el siguiente año, ¿no? La próxima vez que esto deja una sensación extraña, la verdad, porque este equipo nunca logró cerrar fuerte en casa, justo cuando más lo necesitaba, y es una pena que pues se cierre una temporada regular en casa de esta manera, ¿no? Es bastante desalentador. Quisiera también comentar algunas de mis experiencias que, como algunos de ustedes ya saben, tuve la oportunidad de ir a los últimos dos partidos de los Packers, tanto el partido contra Chicago en Soldier Field como este último partido contra los Ravens en Lambeau. Ambos partidos, bueno, algo a destacar es que no pude ver realmente a Jordan Love, a quien vi más que nada fue a Malik Willis, que de nuevo tuvo actuaciones destacadas, me parece que es muy valioso lo que aporta Malik Willis al equipo. En el partido contra Chicago, los fans de Chicago llegaban con bastantes, no diría esperanza, sino mucha confianza de que iban a ganar el juego, de que iban a llevarse a la división, cosa que terminó ocurriendo y que pues iban a ganarnos con relativa facilidad, ¿no? Aunque el juego lo veían pues también como un clásico importante, ¿no? Y sobre todo eso se acrecentó, el ambiente en el partido se puso muy intenso cuando Chicago lesionó a Jordan Love, lo conmocionó en un golpe sucio de Austin. Y bueno, cuando entró Malik Willis, pues la confianza de los aficionados de Chicago pues se acrecentó. Sin embargo, Green Bay controló todo el juego, permitió solo 9 puntos durante prácticamente todo el partido, excepto los últimos 2 minutos del, digamos, del tiempo regular. Y a partir de que Romeo Dobbs soltó el balón en ese onside kick, pues el ambiente del estadio cambió por mucho, ¿no? Porque antes de ese momento, les comento que algunos fans de Chicago ya se estaban yendo del estadio en el cuarto cuarto. Antes de que Cairo Santos pateara ese gol de campo de más de 50 yardas que puso el juego 16-9, muchos aficionados
nada confiados con que Santos fuera a lograr la patada y algunos ya se habían ido. Y bueno, después pasó lo que pasó, la debacle del equipo a partir de ese onside kick que no pudimos recuperar. Y bueno, terminamos perdiendo el juego y los Bears salieron como muy motivados, obviamente, de una victoria que le lograron dar la vuelta milagrosamente. Pero este equipo de Chicago realmente no siento que esté siendo contendiente para nada y me da y a mí me gustaría que el juego de Wildcard fuera volver a Soldier Field contra estos Bears que realmente no me parece que sean un equipo que de todas les vaya a ganar a Green Bay, sobre todo unos Packers descansados y recuperados lo más posible de lesiones, ¿no? Pero bueno, del otro lado el partido en Lambeau Field, la verdad es que la atmósfera era muy positiva, había un muy buen ambiente antes del inicio del partido, sobre todo porque era el partido, el último en Lambeau de la temporada y un partido con el que las esperanzas de Green Bay de ganar la división seguían vivos, ¿no? Porque sabíamos que los siguientes juegos de Chicago iban a ser complicados y bueno, eso pues derivó en un ambiente bastante agradable previo al juego. También pues un partido de prime time en sábado, en la noche y tal. Pero bueno, como les comentaba, cuando Baltimore tuvo el balón en la primera serie ofensiva y avanzó, se consumió prácticamente la mitad del primer cuarto y terminó en touchdown, pues eso marcó el, el el tono del juego, ¿no? Y las cosas revivieron un poco en la primera serie ofensiva de los Packers cuando Malik Willis tomó el control y en dos pases largos puso al equipo, empató el partido, pues el ambiente seguía bastante positivo, pero al final del primer medio la verdad es que las cosas ya no pintaban muy bien, ¿no? Realmente el ambiente pasó de la esperanza al silencio. Este partido realmente fue muy, muy desalentador. Hay partidos que se pierden y hay partidos que pesan emocionalmente. Creo que este fue uno de esos partidos que pesan emocionalmente. Yo no estoy seguro cómo los coaches van a hacer van a darle la vuelta emocionalmente a este equipo, sobre todo descansando titulares. No sé cómo van a preparar mentalmente al equipo para los playoffs cuando este siguiente partido en Minnesota no es de relevancia en absoluto. Básicamente va a ser un juego de exhibición casi, donde los Packers van a probar jugadores jóvenes, porque como saben, los Packers ya están amarrados en el séptimo lugar de los playoffs, sin posibilidad de moverse. Y bueno, pues aunque Matt LaFleur no lo ha confirmado, lo más obvio es que van a descansar a varios titulares. Aún no se sabe si Malik Willis jugaría. Seguro que Jordan Love no va a jugar, pero aún no se sabe si Malik Willis jugaría o veremos a Clayton Tune o incluso a Desmond Ridder que acaban de traer. La idea sería evitar más lesiones y también darle descanso a los jugadores que ya están lesionados como pues obviamente Jordan Love, que se tiene que recuperar de su conmoción, Josh Jacobs, que ha estado lidiando con una molestia en la rodilla y que hemos visto que no ha sido el mismo estos partidos, sobre todo contra Chicago y contra Baltimore, ha jugado de forma muy muy limitada, así que tal vez darle una semana más de descanso puede ayudarle a recuperarse antes de los playoffs. Zach Tom, que también no ha jugado, pues es importante ayudarle a que se recupere de esas lesiones que ha acarreado toda la temporada y veremos, ¿no? Si también algún otro jugador de la defensa pudiera recuperarse, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, Lucas Van Ness, que fue de los pocos que tuvo una actuación decente este último partido contra Baltimore, pero sabemos que está lidiando con una lesión del pie que acarrea desde la semana que se jugó contra Cincinnati. Pues bueno, veremos si lo descansan para que, pues bueno, se recupere un poco más de estas molestias, ¿no? Aún es difícil pensar con quiénes van a jugar los Packers este juego porque tantas lesiones acumuladas, yo no creo que vayan a poner a tantos jugadores recién firmados en el campo, así que veremos qué tanto pueden descansar jugadores, ¿no?
Eso sin duda es algo que hay que seguir de cerca. Em, Quisiera también destacar un poco en estas reflexiones la importancia que ha tenido Malik Willis en el equipo, lo crítico que ha sido su participación en estos últimos dos partidos, que se han perdido, sí, pero creo que es muy claro que Malik Willis es el mejor quarterback suplente del NFL. Ha dado muy destacadas actuaciones. Las derrotas no han sido su culpa para nada, al contrario, él ha sido la razón por la cual los Packers han estado en esos partidos, sobre todo en el partido de Chicago, donde creo que ahí él revitalizó la ofensiva terrestre del equipo que no había estado funcionando bien, sobre todo con Josh Jacobs tocado, y entre él y Emmanuel Wilson revitalizaron la ofensiva terrestre de los Packers en ese partido. Y por otro lado, en el juego contra Baltimore, creo que tuvo una muy destacada actuación ofensiva en cuanto a ataque aéreo. Todos los pases, tuvo varios pases que les llaman big time throw, ¿no? Tuvo muy buenos pases en este partido. Estuvo muy acertado. Eh, y bueno, yo creo que, eh, como saben, Malik Willis acaba contrato con Green Bay después de esta temporada, y yo creo que no estará el próximo año. Creo que Malik Willis se ha ganado el derecho a ser un quarterback titular de algún equipo en la próxima temporada, y creo que ya no renovará con Green Bay, ¿no? No quiero adelantarme demasiado en el futuro, sobre todo porque pues aún tenemos temporada, ¿no? Pero será interesante saber qué van a hacer los Packers en la posición de quarterback suplente, ¿no? Clayton Tune claramente mostró no estar listo. Veremos si juega en este último partido contra los vikingos, y veremos si muestra una mejor cara, pero no se ve, no se ve por dónde, ¿no? Y bueno, todo esto nos lleva a un punto muy importante, que es a qué puede aspirar Green Bay en estos playoffs. Es muy preocupante la falta de inercia con la que llegan los Packers a los playoffs, muy parecido a como ocurrió la temporada pasada y muy distinto a como ocurrió hace dos temporadas. Cerramos con la parte, perdón, cerramos la temporada con 3 derrotas seguidas, en espera de qué va a pasar en este partido contra los vikingos, ¿no? Pudiéramos incluso cerrar la temporada con 4 derrotas seguidas, y bueno, eso es muy difícil de... es muy difícil poder cambiar el ánimo o la mentalidad o el momento del equipo de cara a los playoffs, ¿no? Después de sufrir 3 o hasta 4 derrotas seguidas. Yo creo que una victoria pudiera darle ánimos en términos, o sea, pudiera cambiar el estado anímico del equipo, es lo que quiero decir, de cara a los playoffs, pero realmente ahí llegamos con muchas dudas enormes a la ronda de wildcard, ¿no? Las líneas han sido dominadas, tanto nuestra línea ofensiva como nuestra línea defensiva han estado jugando muy mal. La línea ofensiva desde aquel partido contra Broncos, sobre todo en el momento donde Broncos le da la vuelta al partido y Green Bay tiene que empezar a dejar de lado el ataque terrestre y a concentrarse en pasar el ovoide, ahí es cuando pues la línea defensiva de Denver es más peligrosa, y dominó por completo a nuestra línea ofensiva. Luego, la línea ofensiva de los Ravens viene de una actuación muy dominante contra nuestra línea defensiva, que está en muy mal estado después de que perdimos por lesión a Micah Parsons, pero también a Devonte Wyatt antes de Parsons durante ese juego contra Detroit. Entonces nuestra línea defensiva también está muy mermada y se ha visto muy mal. La defensa pues no ha tenido respuestas. Esta debacle tanto de la línea defensiva para contener la carrera como del pass rush sin Micah Parsons y nadie más levantando la mano en el pass rush, pues ha expuesto a nuestra secundaria, que sabíamos pues llegaba con muchas dudas a la temporada. Yo creo que Keisean Nixon es de los jugadores más señalados, ¿no? Y siempre es el que es más culpado en la secundaria, pero a mí me parece que Nixon, si analizamos el completo de la temporada, o sea, los 17 juegos hasta ahora que van, yo creo que Keisean Nixon no ha tenido una mala temporada. Creo que ha tenido una temporada
más o menos, o sea, regular, pero mala no ha tenido. Ha tenido buenas actuaciones y lleva un par de juegos con muy malas actuaciones, pero en general creo que Nixon no es el problema. También no hay que confundirnos, ni quiero que piensen que estoy alabando a Nixon. Nixon es un corner promedio, ¿no? No es una estrella ni nada, pero es un tipo que te puede dar buenas actuaciones a veces. Eh, Aunque no ha sido el caso en los últimos juegos, como ya he dicho. Y esto pues expone, deja más expuestos a nuestros corners, ¿no? El haber perdido el pass rush pues cubría en gran medida a nuestras deficiencias en la posición de corner. Ahora sin pass rush pues están más expuestos. Eh, sin un buen juego de línea defensiva también quedan más expuestos los jugadores en la secundaria. Así que bueno, es una cuestión bastante complicada. Esto sumado a las lesiones acumuladas que ya tenemos, ¿no? Haciendo el recuento de jugadores claves que hemos perdido, empezando desde Tucker Kraft, Elton Jenkins, que era el centro titular, Devonte Wyatt, Micah Parsons, muchas lesiones que hemos venido acarreando y que pues han acumulado, han desgastado mucho al equipo, ¿no? Ahora bien, si bien si los Packers encaran este juego de wildcard en Soldier Field contra Chicago, me parece que las posibilidades de ganar un partido están ahí. Yo creo que sí podrían hacerlo. Pudieran sorprender, tal vez. No tengo mucha fe en que este equipo pues pueda cumplir con las expectativas con las que se empezó la temporada. Recordemos que pues este equipo estaba como contendiente al Super Bowl. Era un equipo que aspiraba al menos a llegar al Super Bowl y con tantas lesiones esas aspiraciones han caído muchísimo. Yo no creo que el roster que tenemos en este momento sea como para pelear para llegar al Super Bowl. Así que no creo que puedan hacer una carrera profunda en los playoffs, aunque bueno, para mí es difícil verlo, pero todo puede pasar, ¿no? Honestamente, esto se siente más como el año 2014 que como el 2010. No llegamos con inercia a los playoffs. Así que bueno, Cheeseheads, hasta aquí llegamos en este episodio. Gracias a todos los Cheeseheads que nos escuchan, nos acompañan, nos siguen apoyando. Este ha sido un año donde yo estoy muy agradecido con todos ustedes por todo el apoyo al podcast. Hemos crecido en el canal de YouTube, lo cual les agradezco mucho. Este año nos enfocamos un poco más en la parte de los videos y crecer el canal. Y pues se ha logrado este año gracias a ustedes y su apoyo. También se ha mantenido muy bien el podcast en las plataformas como Spotify, Apple Podcast, o sea, en las plataformas exclusivas de podcast también la audiencia ha sido muy buena, así que nuevamente Cheeseheads, pues muchas gracias por su apoyo, ha sido un gran año, les deseo lo mejor para este próximo año que estamos a punto de empezar, se viene enero, se vienen los playoffs, ahora empieza lo impredecible, así que nos estaremos escuchando en la próxima semana en un episodio donde se hará un análisis previo al partido de Wildcard en el inicio de los playoffs. Así que hasta entonces, Cheeseheads, muchas gracias nuevamente y Go Pack Go.